Empezamos aquí en Desde Lejos No Se Ve porque ya está nuestro invitado, que lo veíamos ahí detrás de la pecera, como estábamos terminando el editorial. Y bueno, empezamos a charlar un poquito ahora anticipado. Está con nosotros Lavía Abraham, economista de Mate Economía. Sos egresado de la UNR también, me imagino, ¿no? Sí, egresado, licenciado en Economía en la UNR. Bueno, gracias por venir, Laví, porque en realidad queríamos tener a alguien un economista en el piso, porque por a veces las entrevistas telefónicas para hablar de estos temas son bastante confusas. Y como tuvimos una semana agitada, bueno, especulación, dólar, un dólar que bajó, un dólar que subió, bueno, queríamos la mirada de primero de qué se trata, digamos, este aumento de los dólares paralelos, un dólar que en realidad no es el dólar oficial, es un dólar ilegal, lo podemos decir de esa manera, ¿no? Pero que parece condicionar los precios más en general y hay una preocupación, me parece, de la sociedad en qué pasa con el dólar paralelo. Sí, porque es el dólar que aparece permanentemente en los noticieros. O sea, te levantás a la mañana y tenés la hora, temperatura, humedad y valor del dólar. El valor del dólar. Y el valor del dólar es el dólar paralelo, el Claro. dólar blue. Y entonces cuando de repente pasa un movimiento que no tiene nada que ver con lo que te muestra el noticiero, porque se va por atrás, va por algún tipo de especulación o lo que sea, la gente se alarma, lógicamente. ¿Por qué? Porque es el dólar también al que se accede. Mucha gente cuando tiene unos mangos y quiere ahorrar, ahorra en dólares, porque así lo venimos haciendo hace muchos años en Argentina, aunque efectivamente hay formas de ahorrar en pesos. De hecho, un poco lo que pasó esta semana fue decir, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente vuelva a ahorrar en pesos? Y un poco se está discutiendo eso. Pero volviendo, digamos, aumenta el dólar y efectivamente comerciantes están mirando y dicen, che, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a valer el dólar con el cual efectivamente yo hago las importaciones, que es el oficial? Si se disparó, ¿cuánto va a valer el oficial? Entonces empiezan ese tipo de especulaciones, lógicas muchas veces, pero que cuando lo hace una persona es bueno para esa persona, para un comerciante, pero cuando todos los comerciantes al mismo tiempo lo hacen, tenemos un salto inflacionario. Entonces, bueno, pasan esas cosas. Y el gobierno tuvo por lo menos una versión, no por una confianza en la oposición, ¿no? Pero bueno, la primera respuesta de Alberto Fernández, por lo menos la oficial, digo, en un punto, porque Alberto Fernández es el presidente, aunque muchas veces esté cuestionado, es el presidente y hay que prestar atención a eso, de que la corrida tiene que ver con, la influencia de la derecha en esa corrida, digamos. ¿Hay algo de eso? ¿Existe efectivamente una corrida cambiaria o se trata ya de una especulación y entonces hay un aumento por la especulación misma nada más? Digo? Se combinan las dos cosas. Yo creo que hay algo ahí de un intento de desgaste al gobierno permanente de parte de la derecha. En general hay como cero voluntad de acuerdo en nada, digamos. O sea, entonces el gobierno lo que está intentando es decir, bueno, ahora Massa va a llamar a una reunión para un acuerdo de precios y salarios, lo que sea, pero permanentemente se están taladrando ese tipo de iniciativas. Entonces, lo que pueda hacer la derecha lo va a hacer. No creo que haya una conspiración abierta, ni mucho menos, pero porque efectivamente termina pasando lo que decías vos. La corrida alimenta la corrida, las especulaciones las aumentan, los rumores, etcétera, y bueno, en un mercado como el del dólar blue, que es un mercado pequeño, que se mueve a lo mejor con poca plata, se logra variar rápidamente el valor de esta referencia que es el dólar blue. Y al mismo tiempo, todo aumenta y el dólar blue también. A ver, si aumentan los precios de todos los bienes en Argentina, en el último año tuvimos 100% de inflación, aumentó al doble de lo que valía un año todo. Es esperable que el dólar también valga el doble. Sin embargo, vale un poco menos. O sea, venía como un poco retrasado respecto del aumento general, el aumento del dólar. En un punto lo que pasó es como que se puso al día, si lo miramos en un mediano plazo. Pero, claro, si esa puesta al día es 20% en una semana, efectivamente saltan todas las alarmas, porque el aumento del dólar oficial es lineal, lento, acompasado con el ritmo general del aumento de precios, y el dólar paralelo pega este salto y todo el mundo queda mirando y diciendo, ¿qué pasó acá? Mira, tengo dos preguntas más respecto al dólar, después hablo un poquito del juego, porque sé que Seba te quiere preguntar también, pero en primer lugar, si efectivamente hay un dólar paralelo oficial también, digo, porque existe el dólar soja, que también tiene su ciclo, ¿no? Digo, se abre y se cierra, pero en un punto es un reconocimiento también que hace Massa decir, che, bueno, yo sé que este dólar a ustedes no les sirve, que es el oficial, o que no lo van a hacer con este dólar, eso por un lado, y después sí también
La emisión que el gobierno lleva adelante, mete una presión también sobre el dólar oficial, por un lado, y que eso sí repercute en el paralelo. Digo, siempre tratándose de que este no es el dólar que puede manejar el Estado, ¿no? El otro, el paralelo. Sí, está buena la idea de que hay un paralelo oficial, porque efectivamente hay como muchos tipos de cambio. Hay muchos dólares y le ofrecieron, para poner contexto, se le ofreció a los exportadores de soja, básicamente, un dólar a 300. Un dólar 300 menos retenciones, que le quedan 200 y algo. Entonces, efectivamente, le da una ganancia, pero la CIARA, la Cámara de Industriales Aceiteros, está presionando porque 300 le parece poco. Entonces, es como que medio le han tomado el tiempo al gobierno, que armó dólar soja 1 en septiembre, dólar soja 2 en diciembre, dólar soja 3 ahora, y bueno, es como que la idea de la excepcionalidad del dólar soja, que fue lo primero, cuando se hizo, dijeron, bueno, por única vez vamos a ver que liquiden, le vamos a dar como un aliciente para que liquiden. Lo volvés a hacer a los 3 meses, lo volvés a hacer 3 meses más tarde. Es obvio que, nada, va a venir otro dentro de 3 meses y qué sé yo, muy probablemente. Claro. Ya, por lo ya menos no es una medida, claro. Entonces ya no es excepcional y entonces ya todos están esperando eso. Bueno, efectivamente algo se está pasando, pero no les alcanza, quieren más. Efectivamente también eso pasó esta semana y la liquidación se detuvo y bueno, fue como parte de la movida también de esta semana. Y respecto a la emisión. Respecto de la emisión, hay emisión, efectivamente, no la veo como en este momento como un impulso a la inflación, más bien lo contrario, digamos. En general nosotros entendemos que la inflación genera emisión, es decir, en el momento en que todos los precios aumentan, en el momento que la actividad económica está aumentando, hace falta una cierta liquidez en el mercado y eso es automático, de alguna manera. El Banco Central no puede controlar estrictamente la emisión. Hay momentos que sí, digamos, lo ha hecho. Ahora con las... Claro, te iba a decir con las letras de... Con las letras se va pagando con nueva emisión y eso puede... Pero no es el principal driver en este momento. Perdón por usar una palabra así. El principal claro. Lo que está inflando los precios, ni mucho menos. Más bien convalida una inflación que viene dada por otras circunstancias. En este contexto inflacionario, ¿cómo impactaría una dolarización de la economía? ¿Qué efectos tendría tanto a corto plazo, que podría ser reducción de salario, como dicen la mayoría de los economistas, como a largo plazo? Sí, no parece ser factible primero, ¿no? O sea, no es que... Planteado así da la sensación de que la dolarización es como una medida que se toma y que, como un dólar soja o algo que se hace y qué sé yo a la noche a la mañana. Es un cambio radical en nuestra concepción de cómo tenemos armada nuestra economía, digamos. Hay ejemplos aparte, ¿no? Hay ejemplos de países, digamos, Ecuador lo hizo y después de un gobierno progresista como el de Correa que intentó sacarla durante casi 10 años tampoco, no pudo. No es algo que podamos decir, lo ponemos y después vemos si anda o no anda. Es como un cambio muy fuerte y muy difícil de restituir y de volver para atrás. Eso primero como para para decir, no es fácil hacerlo y no es fácil que se haga bien además, porque efectivamente hace falta para una valorización muchos dólares que no tenemos en este momento y se haría un tipo de cambio que no está claro cuál es, qué se cuenta a la hora de pasar todos los pesos a dólares. Porque nosotros sabemos que hay un cierto circulante de dinero. Hay guita en billetes y moneda, digamos. En billetes físicos hay una cantidad dada de guita. Pero al mismo tiempo... ustedes saben que los depósitos bancarios multiplican la plata porque los bancos se quedan con una fracción de los recibidos y vuelven a prestar y entonces cuando contamos lo que hay en las cuentas bancarias es mucho más, de hecho es el doble lo que hay en cuentas bancarias que lo que hay en circulando. Entonces, ¿cuál es la guita que vamos a contar? Bueno, tenemos que contar toda y después tenemos los bonos en pesos, digamos, hay un montón de cosas en pesos que hay que empezar a contar para transformar a dólares. ¿Y cuántos dólares tenemos? Y no está claro cuántos dólares tenemos, porque las reservas están compuestas también por swaps, que es como una cuenta corriente que tenemos con países extranjeros en donde ellos nos depositan plata, pero solamente es para utilizarla en compras a sus países. Entonces, no es que los tenemos esos dólares, o sea, en este caso sería en general con China, son yuans, pero no los tenemos. O sea, los tenemos en la medida que vayamos a gastar plata en China, pero no son plata para convertir a nuestro. Entonces, toda esa cuenta tiene que entrar. Y eso implicaría que el paso no es sería un tipo de cambio mucho más alto del tipo de cambio que tenemos ahora. Si el tipo de cambio oficial es 230 pesos por dólar más o menos, puede llegar a ser a un tipo de cambio que puede llegar a ser el doble, el triple o el cuádruple.
yo no saqué las cuentas exactamente, pero lo que están diciendo colegas en los que confío, Sí. digamos. Y entonces, si es al cuádruple, Se y si hablaba de tipo- 2.200 si el más o tipo de menos. cambio es a 1.000 pesos, digamos, no digamos 2.000, vamos a hacerlo más sencillo, a 1.000. Y si alguien gana 150.000, va a ganar $150, digamos. Entonces, vas a ganar en dólares, sí, pero $150 no es nada, porque ponele que todos los precios, vamos a pensarlo así, todos los precios se mantienen más o menos como están ahora, en el sentido de, bueno, con 150.000 te alcanza para comprar tantos kilos de yerba y la yerba más o menos. Pero hay cosas que son importadas y valen en dólares a los precios reales en dólares de otros países, digamos. Claro. Entonces, ese tipo de cambio va a ser imposible, por ejemplo, no sé, que hablar de hacer turismo, pero comprar cualquier cosa importada. Entonces, Claro. sería una dolarización, implicaría que nuestro salario en dólares bajaría muchísimo y sería muy difícil sostener. Y además, eso por un lado, y después vienen todas las consecuencias respecto de la no solo los salarios, las posibilidades de nuestras empresas de competir, de importar, de exportar, bueno, se alterarían un montón de cosas. Y se enriquecerían los sectores exportadores de una manera brutal, digamos. Tendríamos una pequeña elite exportadora que se recontra enriquecería a costa de la gran masa de la sociedad. Perdón, Y- se y me para- extendí con la respuesta. Y para, No, no, se- excelente. Esta última parte es clarísima, aparte, me parece importante. y para seguir con más o menos las propuestas que tiene la oposición, que puede llegar al gobierno en 10 de septiembre, teniendo en cuenta la mala imagen que tiene el gobierno de Alberto Fernández, también la eliminación de las retenciones a las exportaciones. ¿Cómo impacta en la economía? Porque es la única manera que tiene el país de abastecerse de dólares y sobre todo porque tenemos que afrontar pagos en dólares como la deuda externa y también importar energía, importar todo para producir acá en la Argentina. Y ahí tenemos varias cosas que están en paralelo, que estás nombrando, que está bueno plantearlas todas sobre la mesa. Por un lado, ¿cómo vamos a conseguir dólares? Bueno, lo que se viene es que en realidad Argentina está buscando, y esto fue como gran parte del objetivo de este gobierno, fue encontrar una fuente alternativa de dólares. O sea, Argentina junta dólares exportando, ¿no? Y lo que exporta básicamente está relacionado con el complejo oleaginoso, no únicamente, pero es el principal. Está buscando un segundo complejo, un tercero y un cuarto complejo de exportadores. Y se viene ahora con el gasoducto, la posibilidad de exportar gas. Se está pensando en la posibilidad de exportar litio, todavía eso falta, digamos, se está exportando, pero es chiquito el número todavía. Sí, sí, ha Pero entrado la- en debate recién, digamos. Pero sí, exacto, pero lo de energía y gas es más en serio, y el año que viene van a empezar a entrar miles de millones de dólares por energía y gas, entonces va a haber una compensación por ese lado. Entonces, eso por un lado. Respecto de las retenciones, lo que lograría básicamente es un efecto de desfinanciar el Estado, porque básicamente las retenciones son un impuesto, y enriquecer a los exportadores, enriquecer a todo el sector exportador. Es decir, ¿por qué se cobran retenciones? Básicamente por el motivo de que el tipo de cambio actual favorece mucho a los exportadores. Todavía con 230 y con este valor del dólar se favorece a los exportadores y se le puede cobrar un impuesto suficiente de manera tal que tengan una ganancia razonable y al mismo tiempo contribuyan con el fisco. Se puede discutir el porcentaje, qué sé yo. Sacar las retenciones implicaría desfinanciar el Estado y pensamos, ¿qué hacemos si desfinanciamos en ese momento al Estado? ¿A qué le sacamos? ¿O con qué otro impuesto en todo caso se compensa? En un momento el gobierno, ¿no? Y creo que hasta hace muy poco, bueno, si bien eso fue en un punto retrocediendo, tuvo un superávit, digamos, en dólares Sí, durante un señor. montón de tiempo, que por lo menos a los ojos de la sociedad más, alguien como yo que no estudia la economía de manera científica, por lo menos, hago un esfuerzo, pero no es de manera científica. Nos preguntamos muchas veces qué pasó con ese superávit, a dónde fue a parar en un punto, porque ingresó mucho. Creo que también, si mal no recuerdo, si no, para decir algo certero, digamos, estuve leyendo algunos datos también de la CTA Yaqui, que hace todo, bueno, un informe sobre estas cuestiones. Tuvo un superávit por un lado. Por otro lado, eso también tiene que ver, entiendo, con una composición de que durante la pandemia mucha gente no salió del país, con lo cual esos dólares en un punto se mantuvieron dentro y demás. No me termina de quedar claro, por lo menos a mí, y me parece que eso le debe pasar a muchos, qué pasó con eso, digamos, con esa cantidad de dólares, a dónde fueron a parar, digamos. Y bueno, ¿en qué quedó esa inversión en dólares que hoy, bueno, parecen faltar, ¿no? No. Que se recurre mucho a las reservas del banco, por otro lado. Exactamente. Durante 2020, 2021 tuvimos un superávit comercial. Esto quiere decir, nuestras exportaciones fueron mayores que las importaciones. Sí, Le sí. vendimos más al mundo, el resultado es que nos quedamos con un montón de dólares.
Pero venimos ¿de dónde? Venimos de una apertura, una liberalización, sobre todo comercial, pero también de préstamos durante el gobierno anterior. ¿Qué quiero decir? Durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Macri, el gobierno argentino se endeudó, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino tuvo deudas, préstamos que tomó el gobierno. Pero no solo el gobierno, también no solo el gobierno, sino no solo el gobierno nacional, sino las provincias y algunos municipios en algunos casos, pero además las empresas. Muchas empresas grandes aprovecharon el momento y tomaron préstamos en el exterior. Sí. Entonces, durante este gobierno, muy buena parte del superávit que vos mencionabas se destinó a que las empresas pudieran repagar esos préstamos. A ver, sos una empresa grande y dice, che, tengo una deuda de, no sé, $100 millones y necesito dólares, porque si no me cierra la empresa, y es una empresa grande que tiene, no sé, 1.000, 2.000, 5.000 puestos de trabajo, digamos, o es una empresa estratégica en la economía nacional, cualquiera, digamos, de alimentos o la que te quieras imaginar, porque esto estuvo bastante extendido. Bueno, efectivamente van al Banco Central y le dicen, che, necesito dólares y véndanmelos al tipo de cambio oficial, y eso pasó durante los primeros 2 años y medio de este gobierno, más o menos. Lo que pasa es que hubo un montón de préstamos que no está claro si efectivamente entraron. A ver, una empresa dice, estoy endeudada. ¿Y con quién estás endeudada? Con mi propia casa matriz, digamos. Para poner un ejemplo simple, no quiero decir que haya sido así, pero digo, Coca-Cola se endeudó con la Coca-Cola de Estados Unidos. No literalmente Coca-Cola, pero para entenderlo. General Motors. General Motors se queda endeudada con General Motors de Estados Unidos y le debe $100 millones. Efectivamente, hubo un préstamo de $100 millones de General Motors de Estados Unidos a acá. Eso no está claro. En muchos casos no está claro si esa plata entró. Porque si entró y se gastó y se creó, por decirte, una nueva planta de General Motors y ahora hay que devolver el préstamo, bueno, tiene un sentido, digamos. Está Hay un bien. sentido productivo. Claro, sí, bueno, entraron los dólares, se gastó en esto, ahora hay que devolverlo, te pago, te dejo que te lleves el dólar al barato, entre comillas, el dólar al tipo de cambio oficial. Pero muchas veces fueron asientos contables y muchas veces todavía hasta cambió la legislación hace unos 6 meses u 8 meses, donde no había que demostrar la entrada de esos dólares al país. O sea, básicamente muchas veces eran asientos contables. O sea, sí, acá tengo una deuda de 100 palos. Claro. ¿Y dónde están los 100 palos? No, acá tengo la deuda, tengo que pagarla. Bueno, y efectivamente se desendeudaron un montón las empresas, pero ese desendeudamiento no está claro si fue... contablemente hubo un desendeudamiento. En la práctica lo que pasó es que se llevaron dólares y una fue a divisas y ganancias llevadas a casa matriz y un montón de cosas. Que es un método, digamos, sacarlo por la casa matriz es un método relativamente fácil para sacar los dólares. Exacto, Digamos. y se utilizó mucho. Entonces, bueno, ¿en qué se fue? Y se fue bastante en esto. Obviamente que se fue en pago de deuda que se empezó a pagar una deuda que se había contraído durante todo el gobierno anterior. Bueno, en esto. Entonces, porque la balanza de pagos, que es lo que miramos, tiene como las dos componentes. La componente productiva, podríamos decir, de exportación e importaciones, y la componente financiera. Y bueno, y en la productiva somos superavitarios, le vendemos al mundo, Argentina potencia, lo que vos quieras, y en la financiera estamos perdiendo. Entonces, al final del día tenemos que ver las dos cosas, claro, porque los dólares se compensan de los dos lados. Perdón por ponerme un poco técnico, pero que se entienda que las dos cosas van juntas. Es que me parece que es la cuestión que por ahí no está revelado. Por eso te decía, uno puede ver un superávit, ¿no? Y esto aparte no lo dice por ahí tan públicamente el gobierno, tampoco lo dicen las corporaciones porque tampoco les interesa en un punto, me parece. Pero después, por ejemplo, hay una idea que yo no sé si efectivamente es por acción o finalmente es el resultado de una política, ¿no? Por ejemplo, la inflación en un punto, ¿conviene financieramente al gobierno y no políticamente? En el sentido siguiente, ¿no? Hay una recaudación por la inflación. Sí, no conviene. No conviene. No, bueno, puede ser que en un punto convenga por la recaudación, pero no. Porque después tenés que redistribuir ese dinero para pagar lo que sí se paga en pesos, ¿no? Sí, pero a veces también... Nada, en algún momento la inflación puede desfinanciar también al Estado, depende de los momentos que se tome. Por decirte, se te liquida, pensemos en el Estado provincial, te liquida la patente automotor o la tasa general de inmueble en el caso de la municipalidad, sí, y te dice, son tantos pesos a principio de año y vos te haces el gil y los vas a pagar a fin de año y pagás todo junto con una multa y lo que sea. En la práctica, el Estado perdió plata. Claro. Porque pensaba recaudar 100 y recauda 105 a fin de año, pero las cosas que tenía que pagar por 100 ahora valen 200. Entonces recaudó 105 en vez de 100.
pero tiene que pagar 200 porque se hizo fin de año y perdió guita. Entonces la inflación al Estado en un punto también lo puede joder bastante. Claro. Y sobre todo que las consecuencias políticas son desastrosas. Sí. O sea, nadie quiere vivir con 100% de inflación, es lógico. Es incomodísimo, la vida cotidiana es un desastre. No sabes cuánto valen las cosas, no podés planificar nada porque no sabes si te va a alcanzar la guita de acá a 6 meses. Pues, si querés ir de vacaciones ahora y no sabes si en el verano te vas a poder ir porque la guita que tenés ahora... Digo, boludeces, pero es la vida misma, digo, que te jode. Entonces, bueno, no son boludeces porque es la cotidianidad y es lo que hace que la gente diga, che, estoy cansado de este país, estoy cansado de este gobierno, estoy cansado de la política, son todos lo mismo. De los políticos, De algo los que está muy de políticos, moda, ¿no? viene ese discurso anti todo porque, bueno, efectivamente la inflación es mala en ese sentido. Mala. ¿Y ves viable en este contexto un cambio de moneda como se practicó otras veces en el plan austral? Lo sostienen no solo desde sectores de la ortodoxia, viste, como Asper, sino también sectores y economistas como Claudio Lozano, que estaba hasta hace poco en el Frente de Todos. ¿Cómo ves si se llega a esa medida? No, me parece... Los cambios de moneda en general estuvieron asociados también a un plan económico más de estabilización, y eso es lo que no está claro. El plan de estabilización, decir, bueno, che, paremos la inflación. ¿Cómo? Bueno, hay varias formas, ahora no sé si vale la pena, pero... Y en alguna de estas variantes de plan de estabilización, en algún año en particular, además de estabilizarse precios y salarios, se cambió el nombre de la moneda, se le sacaron 3 ceros, cosas por el estilo. Sacarle 3 ceros no te cambia, porque si vos venís con inflación y le sacás los 3 ceros y seguís en un proceso de inflación y estamos en la misma, lo que falta es el plan de estabilización. ¿Cómo pensamos o cuál es la propuesta concreta para empezar a pensar en una desinflación, podríamos decir, en una desaceleración de los precios, en algo que nos lleve como mínimo a una inflación razonable, como tuvimos en algún momento, de 10-15% anual como mínimo, y como máximo llegar a una inflación de 0, de 1 o 2 puntos, como tiene todo el resto del mundo, que no es inviable, no es imposible, se hizo en Argentina, se hizo en otros países del mundo, requiere, me parece, de cierta osadía y decisión política y de ciertos consensos sociales que no están lográndose, en parte por lo que decíamos antes, del rol de ciertas oposiciones que prefieren torpedear y taladrar, y que se caiga este gobierno a cualquier precio. No que se caiga en el sentido de que se termine el gobierno, sino que no pueda reelegir, que le vaya mal políticamente, podríamos decir, y no les importe nada. Entonces, bueno, si no hay esa posibilidad, la inflación termina siendo el resultado de la falta de organización política, de acuerdos políticos, porque se está produciendo permanentemente esta discusión por los precios relativos. Voy un punto para atrás para tratar de explicar. Cuando hay inflación aumenta todo, pero no todo aumenta al mismo ritmo. Entonces hay cosas que aumentan más y cosas que aumentan menos. Y particularmente lo que viene aumentando menos son los salarios en los últimos años. Entonces, las cosas se han hecho caras para la gente. Y los trabajadores organizados, lógicamente, van a pretender permanentemente tener paritarias y tener negociaciones que mantengan su poder adquisitivo. Y bueno, y esto sostiene, y los empresarios, una vez aumentados los sueldos, van a ir inmediatamente a la góndola a poner precios más altos. Bueno, esta disputa permanente, donde el Estado no arbitra tampoco, bueno, esta disputa política mantiene la inflación andando. ¿Y no remarca también el gobierno? ¿En qué sentido lo digo? No remarca no porque tenga la máquina para remarcar, sino porque digo, cuando vos habilitás un tarifazo. Todos remarcamos. Trabajadores, queremos sostener nuestro poder adquisitivo, vamos a paritaria y aumentamos. Empresarios, aumentan. El gobierno... Bueno, pero ahora estás perdiendo, digo, sos el trabajador, no tenés quizás... Estamos todos en una carrera. Estamos en un punto arriba, un punto abajo. Ahora se cierra una paritaria de 110 y la inflación fue 104, entonces le ganamos... Digo, depende del sector, entonces, otros van por abajo, no sé, yo soy docente universitario, los docentes venimos para atrás, digo, pero también estamos en 96% en vez de 104. Digo, estábamos ahí. Todos. Sí, el problema es que partís de un salario atrasado, porque eso no se recompone. No, ni que hablar. Eso sí, no estoy discutiendo eso porque estoy de acuerdo contigo. No. Sino que lo que quiero plantear es que hay un momento de inercia inflacionaria, donde todos estamos metidos en esta ronda y nadie quiere perder, porque el que se quedó atrás en una paritaria que no ajustó, o el que se quedó atrás en un aumento que no hizo siendo un empresario o un comerciante que no hizo un aumento, se lo bancó y no lo recupera más. Y el gobierno con las tarifas y qué sé yo, en un punto también está en la misma. Estamos todos en esa. Entonces, bueno, este gran desacuerdo en el cual nadie quiere perder, pero al mismo tiempo nadie quiere sentarse en una mesa y decir, che,
¿Cómo frenamos esto? ¿Qué tipo? Hay métodos, hay formas, se puede pensar en unidades de cuenta, entonces hay cosas para hacer. Y se puede pensar, digo, para tomar una agenda contraria a la que reclama desde Milei, Sí. que puede ser el extremo, ¿no? De la privatización de las cosas hasta pasando por Juntos por el Cambio, Massa mismo, que digo que no es, si se quiere, de la preferencia de todos los peronistas, o por lo menos de un sector importante del peronismo, ¿no? Por lo menos me pasa con mis amigos peronistas, que es, Che, viejo. claro, yo le digo, tengo mucho omeprazol, le digo, ¿Y es peronismo? Sí. claro, te lo dejo a mano. Pero digo, ¿se puede pensar en medidas que se discutían en otro momento de la historia? Digo, en un momento se habló de la estetización de Vicentín. Hubo un recule en chancleta, me decía, bueno, mi compañera me decía una cosa que no coincide tanto conmigo en un montón de cosas, ¿no? Pero me decía, yo me desinteresé completamente del gobierno cuando pasó lo de Vicentín. Y yo lo que le decía era, pues en algún momento pensaste que era posible, digo, está bien, digamos, lo pensaste, pero bueno, está bien, cada uno ¿Y piensa si lo era que quiere, ¿no? posible? ¿Qué era eso? Claro, Tampoco bueno. está claro. Está claro, no hay un plan, pero digo, pensándolo en términos económicos, digo, estatizar las empresas, hablamos recién de la remarcación, digamos, y hablamos de los tarifazos de las empresas, los subsidios que a veces el Estado destina para que la empresa en realidad no te pase tanto al usuario, pero si se quita se pasa al usuario, o sea, la empresa no, dice, yo no voy a bajar de esto, ¿entendés? Pienso también en otra medida, digo, el desconocimiento de la deuda. Cuando digo desconocimiento, digo, bueno, ¿hay una deuda que es real? Bueno, discutámosla. Hay un montón que seguro que no. De hecho, Claro. este gobierno asumió diciendo que esa deuda era un fraude en un punto, ¿no? Sí. Y ayer fue que habló Cristina o anteayer, ya no me acuerdo. Antes de ayer. Fue un El reconocimiento de decir, bueno, yo no digo no pagar, decía Cristina. Entonces, digo, son por fuera, digo, la posición del gobierno, digo, ¿son medidas posibles? Son difíciles porque, fíjate, vos decís, la estatización de Vicentín, que era, para mí era un chino, digamos, en el sentido de que no era... Vicentín estaba súper endeudada, iba a ser más un problema que una solución. Al mismo tiempo fue muy simbólico, sobre todo en la militancia peronista, que lo vio como un problema esto. Pero digo, después necesitas para alguna de estas medidas cierto apoyo popular, digamos, porque Vicentín, ¿qué pasó? ¿Quién tuvo apoyo popular, Vicentín o el gobierno? Y está claro que lo tuvo Vicentín. Sí, de hecho, había un conflicto incluso con la textilera de Vicentín en ese momento. Sí, Algodonera de Avellaneda. Algodonera de Avellaneda, No, hubo mucho. Y nadie lo sabía, digo, No, nadie había hablaba, muchos ¿no? problemas, claro. Y estaba endeudada y era un problema. Digo, la cuestión es, en todo caso, preguntarse. Construir en todo caso los consensos necesarios para que alguna de estas medidas puedan ir para adelante. Vos decís, bueno, vamos a estatizar una empresa. Bueno, ¿quién lo va a bancar? ¿Cuál es? ¿Por qué? Digamos. O generar también. Generar consenso, dar la famosa batalla cultural, digamos, explicitar por qué es bueno, por qué hay que hacerlo, que se discuta, que se debate. Y ahora estamos debatiendo la agenda de Milei, digamos, estamos discutiendo si hay o no hay dolarización, como charlamos recién, o cosas por el estilo. Digo también ¿Por qué como no podemos- oposición a la agenda. eso, no, por eso. ¿Qué agenda se propugna desde el Estado, desde el gobierno, para decir, bueno, o desde ciertos partidos políticos, cuál es la capacidad de imponer agenda que tienen algunos partidos políticos? Bueno, efectivamente, me parece que hay una combinación ahí de poderes, que son poder que va desde el mediático, el judicial, el financiero, que se articulan para imponer agenda. Digo, Milei, ¿cómo llega Milei a ser tan famoso? Fue el tipo más entrevistado de la televisión argentina durante 2 o 3 años seguidos. El tipo, la persona que más veces fue a la televisión. Él. Entonces, bueno, terminan dándole tanto aire en todos los canales, por 2 clics o por una pauta publicitaria, y bueno, se termina alimentando esto y ahora la agenda la impone este tipo. No la impone, tampoco, me parece una exageración. Sí, Y hay que ver si es yo- un techo o si es... Sí, Pero es un fenómeno. es un fenómeno y Hay, está bien. hay que ver también porque las elecciones de 2019 a Sper le daban encuesta de 10% y al final terminó sacando un 1%. Claro. O sea, creo que hay un fenómeno de Milei, sobre todo en los jóvenes, pero hay que ver si es cierto como proponen esta encuesta, que hasta lo dan, que llega a un balotaje. Sí, por ahí la diferencia radica Sí. quizás en que hay una disgregación en un punto de candidaturas del gobierno. Sí, todavía no está claro quién es el candidato. ¿Quién es el la candidato? candidata. Y a la oposición le sobran candidatos. Por el contrario, pisás una baldosa y sale un candidato de Juntos por el Cambio, ¿no? Que Claro. se propone ser gobierno sin programa. Digo gobierno sin programa porque sí, es gracioso a veces cuando alguien de Juntos por el Cambio dice, no, hay que hacer esto. Si yo estuviera en el gobierno,
pero vos estuviste en el gobierno, digamos. ¿Cómo que vos decís? Hace 2 años, tampoco en la década del 60. Claro. Sobre todo con Digamos, el- no te veo peleando en la Cámara de Diputados por tal cosa o en los senadores por esto, ¿viste? Vos decís, me parece medio raro. Bueno, la otra vez le preguntaron a Bullrich algo y no supo no supo responder directamente. Sobre todo con el endeudamiento externo, vos ves a economistas como Pratt Guy hablando con total liviandad del asunto como si no tuvieran responsabilidad alguna. Claro. No, y fueron parte totalmente. Claro, por eso. La pregunta de lo posible también va en el sentido siguiente. Digo, parece la deuda externa ser una cosa que no sé, lo vivió mi abuelo, mi viejo, que es joven de todas maneras y que lo va a vivir mucho tiempo más. Imagínate por ahí nuestra generación, bueno, Seba está un poquito más alejado, pero bueno, veo la generación de... va a vivir mucho más, Seba. Digo, parece un problema interminable la deuda. Y es un problema interminable. Porque pienso esto, digo, en un momento hay un discurso de nos desendeudamos. Bueno, cuando uno ve todos los intereses de deuda, lo que estamos pagando, Pero no, la forma en la que nos desendeudamos tiene que ver justamente, en el momento en que nos desendeudamos tuvo que ver con un crecimiento económico, Claro, digamos. obvio. Con un momento en donde Argentina empieza a producir más y efectivamente la deuda no se puede medir únicamente en términos de guita, sino en términos de tu capacidad de pago. Si Argentina empieza a exportar energía, litio y qué sé yo, y un par de cosas más, y duplica o triplica sus exportaciones, y la deuda la pagamos caminando. Entonces, en un punto no me importa. No deja de ser un problema. Entonces, sí, me después parece- discutiremos la legalidad o no de esa deuda, pero será otra discusión. Claro, pero sí, una cosa es discutirla cuando Cuando tenés la billetera. Cuando tenés la billetera y te puedes pagar una cuota, es como decir, bueno, una cuota de un auto, ¿cuánto vale? No sé. Ya estaba, me saco el 50 pulgadas. Pero me saco el televisor porque después yo voy a tener otro laburo y voy a ganar el doble de guita, entonces lo voy a poder pagar tranqui. Bueno, es eso, me parece que la agenda en este momento tiene que ser, digo, me parece que también falta en la agenda. ¿Cuál es el proyecto productivo de Argentina? ¿Qué Argentina nos imaginamos en los próximos 10, 20, 30 años? Una Argentina que le dé trabajo a la gente, que le dé un trabajo bien pago, con un mercado interno fuerte, integrada al mundo, vendiendo lo que sabemos, vendiendo tecnología, todo, digamos, nuestros conocimientos. O no sé, digamos, o cuál es la propuesta de futuro. Me parece que eso está faltando un poco. ¿Cuál es la propuesta de futuro? Creo vemos al peronismo bastante atado a un pasado reciente, digo, no al peronismo histórico, sino al kirchnerismo, pero está mirando permanentemente los logros pasados y no pensando en logros futuros. Por lo menos me da esa sensación. Bueno, decía Diego Llenú, un periodista que me parece muy interesante, lo que plantea decía, porque Máximo Kirchner dijo, bueno, hay que tener un plan integral, dijo Máximo Kirchner, y decía, me recuerda lo que me dice un amigo, decía él, era por abajo Rodrigo, claro. Pasaron 4 años, para tener, justo ahora, en el peor momento, si se quiere, del frente de todos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora hay que tener un plan integral, justo No, cuando- hay que tenerlo igual porque siempre está bueno pensar que... Pero justo cuando pasó un montón de cosas, ¿viste? sí. Él lo decía como llamativamente una frase que parece, bueno, que no cae de la mejor manera en un punto. Lo peor es que hay un plan integral, o sea, hace cosa de 1 mes y medio, 2 meses atrás se terminó de exponer y de presentar el Plan Argentina 2030, que habla de 30 sectores clave para la economía nacional y cuáles son cómo bajar la pobreza a la mitad, cómo generar millones de nuevos puestos de trabajo, producir, generar valor agregado, etcétera. Está eso, en realidad. Tampoco este gobierno, inclusive, como que no le da bola a su propio plan. Es la primera vez, además, en mucho tiempo que se hace un plan así. Pero bueno, no hay todavía, me parece que falta esa discusión, esa mirada de futuro, esa mirada esperanzadora en un punto, ¿no? De decir a la gente... Yo creo que hay una desilusión, Claro. pero no con el gobierno, digo, con la idea de que... digo con la democracia porque sonaría fuerte decirlo y sonaría por ahí alentador a otras cosas y lejos de eso, ¿no? Está claro. Pero hay una desilusión con decir, che, vamos a ir a votar y... ¿Qué Hay carajo una- va a pasar? ¿Viste? Como- Sí. Yo no sé cuál es el ambiente en los trabajadores. Bueno, vos tenés una cercanía con un montón de sindicatos y de trabajadores y demás, quizás lo conocés mejor, pero mi sensación, por lo menos, bueno, a fin de año estuve en el puerto, en el conflicto, charlando un poco con los trabajadores, y no hay una sensación de una conciencia de que diga... La sensación de que el político es un sinvergüenza, digo, esa sensación que yo no viví en otra época, ¿no? No viví en los 60, Claro. no estaba ni en proyecto, pero... Me imagino que no la había de la misma manera, ¿no? Quizás había una confianza más grande incluso en los propios dirigentes. Da la sensación que ahora no la hay. Incluso Milei, que parece un fenómeno de la expresión del derrotero político del resto de los espacios, pero es Milei. Vos decís, ¿quién es el segundo de Milei?
Ni ¿La idea, hermana? No ni sé, idea. la hermana que tiene una relación rara, no tengo idea quién es, ¿viste? Entonces, parece como que eso se contagia, ¿no? Sí, falta eso. Falta efectivamente una mirada, una mirada esperanzadora, repito un poco esto, una mirada de futuro y de pensar hacia dónde queremos ir. Y me parece que falta construir eso. En algún momento se fue dando de diferentes maneras, pero Macri construyó esa idea de cambio en su momento, y esa idea de cambio era una mirada propositiva, aunque suene raro, porque quería algo nuevo y la gente dijo, sí, es verdad, quiero algo nuevo y lo consiguió, más allá que era un vil eslogan, digamos, porque no pasó Sí, de es un eso. poco extorsivo también, ¿viste? Vos decís, claro. che, mirá que siguen estos y... Claro, no para defenderlo, pero sí para pensar está claro, ¿no? en la lógica de que eso genera, digamos, hay que generar también cierta empatía, esperanza, ciertas ganas de decir, che... Durán Barba lo hizo en ese Claro, caso. Durán Barba lo hizo y el peronismo lo tiene y los partidos, digamos, y hay diferentes expresiones de la izquierda, local o nacional que también lo pueden tener, pero todavía está todavía no está instalado en la campaña. Y bueno, todavía no estamos en campaña también. No, está claro A eso. fuera de ser sincero. Claro. Entonces, bueno, pero sí que todavía prima esta desilusión de lo que pudo haber sido, lo que se esperaba y no se pudo. Al mismo tiempo había una ilusión un poco exagerada, si uno lo mira en perspectiva histórica, el gobierno estaba endeudado, teníamos la deuda con el fondo y encima tuvimos pandemia, sequía y qué sé yo, bueno. Hay una crisis internacional crisis importante, internacional, ¿no? digo, Que no llegamos a tocarlo en esta entrevista, pero que también sería bueno en un momento discutirlo. Hay guerras, hay un montón de situaciones, digamos, en lo externo que... Entonces, bueno, nada, me parece que ahí falta un poquito pensar en esto, en qué Argentina nos imaginamos y empezar a transmitirlo y con eso generar una ilusión. Y me parece que en ese sentido, si se le da la vuelta, yo creo que las elecciones van a estar más reñidas de lo que parecen. A priori, hablamos recién de esto, de Milei, ¿cuánto va a sacar? No sabemos. No sabemos. Probablemente menos de lo que... El año pasado venía bien, después se cayó, no sé, dice una barbaridad. No es un partido histórico, no tiene la pregnancia de un partido histórico como el Radical. Claro, está claro. No tiene una base. No tiene una base. No tiene barrio, no tiene provincias, no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene... Son totalmente alocados los candidatos provinciales que les veo, de verdad Tampoco tiene un programa técnico, porque dice quemar el Banco Central, pero no significa nada quemar el Banco Central. No presenta un programa técnico como presentan... Si lo escuchás en contexto parece la Comuna de París, más o menos. Pero... Claro, pero no va para ningún lado, porque además no tiene sentido, porque todos los países del mundo tienen Banco Central, porque eso es simplemente cosa para... Es un patrimonio aparte en un punto. Para el fandom, para sus hinchas que les gusta escuchar esas barbaridades. Te pregunto una última cosa y te dejamos ir porque la verdad que ha sido mucho tiempo. También nosotros tenemos ahora un corte que nos pasamos un poquito, pero bueno. ¿Hay una posibilidad, una perspectiva, no digo ahora, pero la puede haber si esto no se corrige, de no sé si un 2001, pero algo así, ¿no? Un estallido en lo económico, pero también en lo social? Te lo pregunto por esta relación con sindicatos y demás que tenés, que podés percibir también en eso. Yo veo grandes diferencias con ese momento, sobre todo quiero resaltar algunas cosas. La desocupación que había en 2001 no es la misma ahora, o sea, estamos prácticamente en pleno empleo, tenemos la tasa de desocupación más baja de los últimos años. Que los sueldos no alcancen es otra cosa, pero todo el mundo tiene laburo, grosso modo. Pero eso incluye planes sociales. Incluye planes, pero eso también, no existía en 99, 2000, 2001 el nivel de planes sociales, asignaciones, digamos. Toda una red creada de contención social y de garantizar mínimamente la alimentación de la gente. Las últimas estadísticas, por ejemplo, son de pobreza, mostraron que aumentó la pobreza pero bajó la indigencia. ¿Por qué? Porque justamente en el último escalón hay más asistencia social, en el último escalón de la gente. A la vez que el 50% de esa pobreza está en los infantes, en los niños. No, ni que hablar. Y no para minimizar el 39% de pobreza. No, pero incluso lo digo en función de lo que decías, pensando en el plan integral, pensando en el futuro, tenés el 50%, es algo que quizás en la infancia no la recuperás. Pero en términos de nutrición, en términos de un montón de cosas que son necesarias. Ni que hablar. Pero entonces, las diferencias... para pensar en un momento de estallido, efectivamente en 99, 2000, 2001 la gente no tenía trabajo, las fábricas cerraban, no había dónde rebuscarse un mango y hoy eso existe. Entonces me parece que... Y después hay toda una red de ayuda estatal que va desde la asignación universal a los planes o ciertas cosas que tampoco existían en ese momento y que hoy le dan un respiro a muchísima gente. Los potenciar trabajo que valen 2 mangos con 50, no importa, es algo que no existía en ese momento y que inmediatamente la gente come, podemos decirlo. Claro. Y es
¿cómo se dice? Un consuelo bastante de tontos, pero al mismo tiempo, para mí, como que genera una diferencia sustancial con esa época. Claro, claro, existe digamos, una retención, Un una piso que no contención. existía en ese momento. El piso era 0 y ahora el piso no es 0. Claro. Bueno, te agradecemos la vida de Oronido, este tiempo ha sido mucho, pero bueno, me parecía que había muchas cosas para desasnarse en un punto, para conversar y bueno, seguramente te estaremos molestando en algún momento, en alguna nueva semana donde pase algo nuevo con la economía, que en Pero este país es... puede ser cualquier... Claro, es el capítulo que se estrena por semana, ¿viste? Cuando te ponen una serie que te matan, te estrenan un capítulo por semana, bueno, acá hay varios. Bueno, te agradecemos que hayas venido y seguramente nos estaremos encontrando. Bueno, gracias a usted por la oportunidad y lo último, la publicidad de nuestro equipo. Si quieren ver, nosotros Totalmente. somos mirador de la actualidad, del trabajo y la economía, Mate, y nos encuentran como Mateconomía, así todo junto, en redes sociales, y lo que hacemos básicamente es divulgación de economía, hacemos informes gráficos sencillos que se pueden entender, compartir, digamos, parte de la discusión económica. Bueno, hay en Twitter, en Facebook, en Instagram y próximamente en la web como Mateconomía. ¿Y el equipo quién era? El equipo somos 5 personas, de acá Rosario, economista, Sergio Arelovich, Marco Kaufman, Natalia Pérez Barreda, yo y la Vía Abraham, que soy, y Diego Kaufman. Bien, perfecto. Ahí pasaba entonces la Vía Abraham, economista de Mate Economía, que se quedó charlando un ratito con nosotros. Nos vamos a un corte y ya venimos con más. Desde lejos no se ve.